Amigos de María Visión, soy Rafael Piña Valdés y los quiero invitar para que los próximos 90 minutos me acompañen a compartir las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe, todo eso que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de eso. Quédense conmigo, Razones de nuestra esperanza, apologética, inicia en un instante. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la luz católica, la señal de María Visión. Este programa es Apologética, Razones de nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés, soy un laico, obviamente católico, de la Arquidiócesis de Guadalajara en México, y desde aquí llevamos hacia muchísimos rincones del mundo las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Quiero compartir con los que es la primera vez que sintonizan este espacio de qué tratamos, qué temas tocamos en este programa. Bien, empecemos por el nombre, apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Qué nombre tan extraño, dirán algunos? Apologética es una rama de la teología, es una ciencia, que en palabras sencillas, en términos muy accesibles, se dedica a estudiar y exponer las razones de nuestra fe. Ya en términos prácticos, nosotros decimos que la apologética estudia, explica y en su caso también defiende la fe católica. Obviamente, mientras mejor expliquemos nuestras creencias, el por qué creemos, menor necesidad habrá de la defensa. Sin embargo, en el mundo que vivimos, en los tiempos que corren, en no pocas ocasiones se hace necesario que nosotros digamos una palabra bien dicha acerca de nuestra fe, con el tono adecuado, con la intensidad debida, a la persona correcta y en el tiempo propicio. Una palabra no va a convertir a nadie, las conversiones las lleva a cabo Dios, el Espíritu Santo. Pero una palabra bien dicha, un argumento bien elaborado, una respuesta bien pensada, sí que puede ayudarle a alguien en su camino hacia Cristo. Puede ayudarle a remover esos obstáculos del camino, esas pequeñas piedritas que pueden ser dudas, que pueden ser producto de ignorancia, objeciones, malas informaciones, y que se han acumulado una tras otra para generar a veces una gran muralla que no nos permite encontrarnos de frente con Jesucristo. Pues la labor de la apologética, la labor del apologista, es precisamente la de quitar esas pequeñas piedras, la de sortear esos pequeños obstáculos y ayudarle a los demás para que puedan acercarse plenamente a Cristo. Ahora, a mí me gusta repetir mucho esto y lo seguiré haciendo. ¿Quién está llamado? ¿Quién tiene la vocación de la apologética? ¿Únicamente los que conocen de escritura, los que conocen de teología, los que conocen de historia? No, me atrevo a decir que esos son los menos. La llamada a la apologética es una llamada para todo bautizado, para todo aquel que a través del sacramento del bautismo ha sido recibido en la familia de Dios, ha sido incorporado al cuerpo místico de Cristo. Pues entonces escúchalo bien. Si tú eres un cristiano, si estás bautizado, tienes la grave obligación de conocer, explicar y defender tu fe. Más que obligación, yo diría, tienes el derecho. Tienes el derecho de conocer tu fe, de investigarla, de profundizar en ella, de hacerla vida, de compartirla con los demás. ¿Quién encuentra un bien grandísimo y en un acto de generosidad no lo quiere compartir con todos? El que no quiera compartir los bienes que tiene, debe ser que tiene un problema ya que tenemos que analizar. Entonces, todo cristiano, todo bautizado está llamado a compartir el tesoro de su fe con los demás. Tiene esa obligación, tiene ese derecho. De forma todavía más particular, la vocación de la apologética es para los que además de haber recibido el sacramento del bautismo, también hemos recibido el sacramento de la confirmación. Este sacramento que viene a reafirmar y hacer plena en nosotros la presencia y la acción del Espíritu Santo. Este sacramento que nos ha habilitado
Fíjate bien lo que voy a decir. El sacramento de la confirmación que nos ha habilitado para ser testigos fieles de Jesucristo en medio del mundo, para dar testimonio de su muerte y de su resurrección. Entonces, todos los bautizados, y de manera todavía más especial los que hemos sido confirmados también, tenemos este deber, esta obligación, este derecho de ser apologistas. Para concluir esta exhortación, la mejor apologética, sin embargo, no es la que se hace con argumentos y con palabras. Las palabras y los argumentos son muy útiles, como he expuesto, pero la mejor apologética es la que se hace con el día a día, con nuestro testimonio de vida, con nuestra manera de vivir, predicando con hechos más que con palabras. De esta manera nosotros podemos convencer, podemos entusiasmar en la fe en Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, aún a los desconocidos. Un testimonio débil, acompañado por una predicación fuerte, logrará muy poco fruto, tal vez ninguno. Una predicación débil, acompañada de un testimonio vivo y fuerte, dará mucho fruto. Ahora, nosotros no tenemos que tener esta mentalidad de dicotomía, o testimonio o predicación o testimonio. Nosotros debemos aspirar a unir en nuestra vida ambos. Un sólido testimonio, unos actos de vida intachables, unos ejemplos prácticos que arrastren a todos, pero unido a una sólida preparación, un sólido conocimiento de nuestra fe, predicación y testimonio. Y así lograremos ser testigos convincentes de Jesucristo en un mundo que no tengo que convencer a nadie, cada día parece necesitarlo más. Bien, quiero agradecer a todos aquellos de ustedes que sintonizan esta señal y este programa en cualquier parte del mundo. La señal de María Visión es internacional y por lo tanto agradezco y doy la bienvenida a todos los que nos siguen desde los Estados Unidos hasta Argentina, los que nos siguen en España, los que nos siguen en cualquier parte del mundo, ya sea a través de una señal satelital, una señal de cable, una señal de internet. Si ustedes quieren entrar en comunicación con nosotros, entablar comunicación con nosotros, pueden hacerlo por dos vías. La primera es el correo electrónico, el email, a través del ordenador o la computadora portátil que yo tengo aquí, y aparecerá en sus pantallas en este instante, apologética, allí, apologética@mariavision.com. La otra forma de contacto es el teléfono. Durante los cortes de este programa, en su pantalla, aparecerán los números de María Visión. Allí ustedes pueden comunicarse y también dejarnos sus dudas, sus preguntas o sus comentarios. Ahora, ¿de qué trataremos el día de hoy? Ya casi tenemos que hacer el primer corte, entonces es momento que yo anuncie el tema del día de hoy. Ustedes, católicos y no católicos, han notado que la Iglesia divide los tiempos del año, lo que llamamos el año litúrgico, la liturgia, en diferentes etapas. Y en ocasiones celebramos el Adviento, por ejemplo. En ocasiones estamos en el tiempo de Navidad, o en el tiempo de Pascua, o en el tiempo de Cuaresma. Y hay ocasiones en las cuales se dice estamos en el tiempo ordinario. No porque no haya nada de extraordinario que celebrar en ese tiempo, simplemente es el nombre que se le ha asignado. Y el tiempo de la Iglesia gira en torno a los domingos. Y por eso nosotros decimos que estamos, por ejemplo, en el primer domingo de Adviento, o en el tercer domingo de Pascua, o en el domingo tercero del tiempo ordinario. Bien, llega un momento cuando el año litúrgico, el ciclo, porque es un ciclo, litúrgico va llegando a su fin y nos encontramos con el domingo 34 del tiempo ordinario, el 34º domingo del tiempo ordinario. ¿Y qué sucede en este domingo 34, el último domingo del tiempo ordinario del año litúrgico? Pues en este domingo la Iglesia celebra una solemnidad muy grande. ¿Cuál es esta solemnidad? La solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor, Rey del universo. Suena muy bonito, ¿no? Jesucristo, Rey del universo. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué clase de rey o qué tipo de rey es Jesús? Yo creo que para todos los cristianos, católicos o no, porque sé que este programa también lo siguen muchos cristianos no católicos, sé que para todos nosotros está claro que Jesucristo es rey. Pero ¿qué clase de rey es?
qué tipo de reinado es el que Él ha traído, qué tipo de reinado es el que vino a instaurar en la historia hace ya casi 2000 años, y qué tipo de reinado es el que sigue ejerciendo hoy día, a 20 siglos en la historia de su venida, sobre todos sus fieles o sobre el mundo. O incluso algunos preguntarán, ¿ejerce Jesucristo alguna clase de reinado? Yo veo el mundo de hoy y pareciera que no reina Cristo, parece que reina otro. Pues hoy hablaremos de estos temas. ¿Qué clase de rey es Jesús? Estás en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Bellísimas las imágenes de las torres de esta basílica de Nuestra Señora de Zapopan. A sus pies María Visión transmite y lleva esta señal a muchísimos rincones del mundo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Les comentaba ya al final del bloque anterior que hoy tenemos un tema. ¿Qué clase de rey es Jesús? Y decíamos que para los cristianos es muy claro esto, ¿no? Jesús es rey y le hacemos cantos y lo proclamamos en las asambleas y decimos, Jesús es el rey de reyes, el rey de la historia, ¿cómo decimos? El Señor de señores. Son títulos de Jesucristo y están muy bien, son verdaderos. Pero, ¿qué clase de rey es Jesús? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es rey? Y todavía más, fíjate, los católicos vamos más allá y afirmamos, y lo hacemos con verdad, y decimos, Jesucristo es rey del universo, rey del universo. Y tan lo afirmamos que le tenemos una solemnidad en el año especial, una fiesta especial dedicada. Ustedes saben, los católicos la verdad somos muy fiesteros y vamos de fiesta en fiesta. El año lo vivimos de fiesta en fiesta. Cada Eucaristía es una fiesta y celebramos la Eucaristía todos los días y particularmente el domingo. Pero aún dentro de todo eso tenemos fiestas y entonces nosotros vamos de fiesta en fiesta. En ocasiones tenemos fiestas en honor de algunos de nuestros hermanos mayores, que nosotros le llamamos santos. En ocasiones tenemos fiestas en honor de nuestra madre querida, la Virgen Santísima. Pero las fiestas más importantes, las fiestas más solemnes, las más grandes de todas las fiestas, son las que hacemos en honor a nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesús. Y por eso el final de nuestro año, que los católicos no vivimos de acuerdo al año civil, cierto, utilizamos el año civil como referencia porque vivimos en el mundo y no estamos aislados del mundo. Somos, como dice una frase que me gusta muchísimo, vivimos en el mundo sin ser del mundo. Entonces utilizamos de referencia el año civil para nuestro calendario escolar, para nuestra vida, digamos, para nuestros trabajos, para referencias de tipo de negocios, etcétera, sí. Pero nuestro calendario real, el que nos marca la pauta, los tiempos de nuestra vida, es el calendario litúrgico, el año litúrgico. Y es tan importante, son tan importantes las fiestas de nuestro Señor, que al final de este año litúrgico tenemos una fiesta solemnísima. Jesucristo, Rey del Universo. Como para mandar un mensaje, fíjate, desde la misma liturgia, desde el mismo acomodo de la liturgia, que al final de todo, Cristo reina. Que sin importar todo lo que suceda, todo lo que acontezca y todo aquello que pueda parecer de maldad, que pueda parecer de pecado, que parece que la oscuridad está imperando, al final Cristo reina. Y por eso está al final del año litúrgico. Para recordar aquello que Él es el omega, pero también es el alfa. Y por eso la solemnidad de Cristo Rey al final del año litúrgico, que es un ciclo, si tenemos un punto en un círculo, aquí está la solemnidad de Cristo Rey, pues no solamente es el final, sino que también marca de alguna manera el inicio del siguiente ciclo. Inicio y fin, alfa y omega, Cristo es todo
en todos. A esto nos lleva la liturgia de la iglesia, a celebrar esto. Y hablando de liturgia de la iglesia, para que nos quede un poquito más claro, yo me he tomado la libertad, ya estoy recibiendo algunas de sus llamadas, muchas gracias, las leemos más adelante. Me he tomado la libertad de tomar el misal romano que tenemos aquí en nuestra capilla, en María Visión, y fotocopiar aquellas partes del misal en las cuales se habla de esta fiesta de la solemnidad de Cristo Rey. Para los que no están muy familiarizados, el misal es este libro bastante grueso que utilizan los sacerdotes durante misa. Por lo general lo tienen a un costado en el altar, o lo sostiene uno de los monaguillos, uno de los pequeños que ayudan allí al sacerdote. Y es el libro en el cual la Iglesia ha condensado las fórmulas, las oraciones durante siglos, las oraciones que utilizamos en este acto supremo de adoración que es la Eucaristía, la Santa Misa. Bien, en el misal, para la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, vienen las siguientes oraciones. Quiero compartir algunas de ustedes porque tiene una gran belleza. La liturgia tiene una gran belleza que tiene la finalidad, esta belleza de elevarnos, levantar nuestro corazón. Levantemos el corazón, dice el sacerdote, nos exhorta en alguna parte de la liturgia. Pues la belleza de la liturgia tiene este fin, ayudarnos a levantarnos a la mirada al cielo, a donde se desarrolla la liturgia divina de la cual nosotros estamos siempre tomando en nuestra liturgia terrestre. El inicio, la antífona de entrada, la primera oración que vamos a encontrar en esta solemnidad, está tomada del libro del Apocalipsis. Y no es de extrañar, yo en este espacio en muchísimas ocasiones he dicho que la misa está llena de la Biblia. La misa está llena de referencias bíblicas, porque la Biblia fue hecha para la misa. La misa está llena de la Biblia porque la Biblia fue hecha para la misa. Entonces la antífona de entrada toma del Apocalipsis en el capítulo 5 lo siguiente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Te fijas? Ya empieza a introducirnos a este Cordero inmolado. Es muy poco común, nadie nunca, si esto fuera un invento, si el cristianismo fuera un invento, se hubiese atrevido, en un uso de sentido común, a asociar a un cordero. Vamos, un cordero es un animal bastante insignificante para muchos. Un animal que no te da una sensación de fuerza, de poder, de solemnidad, como lo hace un león, como lo hace un oso, como lo hace algún animal marino grandioso como el tiburón. No, un cordero. Si el cristianismo fuera un invento, los cristianos nunca hubiéramos asociado a nuestro rey del universo, con un cordero. Y mucho menos con un cordero degollado. ¿Te fijas cómo? A veces estamos tan acostumbrados a estos términos, los católicos o los cristianos, que no razonamos y no reparamos en esto. El cristianismo no es un invento. De lo contrario, tendrían mucho más sentido humano algunas cuestiones. Me refiero a humano, como esto. Pues bien, nos prepara el Apocalipsis y en la liturgia del último domingo del año a decir, este Cordero inmolado es digno de recibir, ¿qué? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. ¿Quién es digno de recibir todo esto sino un rey? Y todavía más, a Él sea la gloria y el imperio. Gloria, imperio, atributos reales. Pero culmina esta oración, por los siglos de los siglos. ¿Qué rey ha extendido su reinado por los siglos de los siglos? Ningún rey terrestre meramente, ningún rey que sea meramente de la tierra. Por los siglos de los siglos habla de un reinado, de un rey especial, de un rey eterno, de un rey que además de ser hombre, tiene que ser Dios. Ese solamente es Jesús. Por los siglos de los siglos extiende su gloria y su imperio. Esta es la antífona de entrada. Quiero compartir ahora también la oración colecta de esta misma liturgia de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. ¿Qué es la oración colecta? Aquí voy a hacer una breve cápsula litúrgica. Mira, en la misa, para ti que eres católico y estás un poco despistado, y para ti que no eres católico y que tienes interés, conoce esto. La misa inicia con la señal de la cruz.
En el nombre del Padre. Bueno, después el sacerdote hace un saludo. Reconocemos que somos pecadores al inicio del máximo acto de adoración. Antes de presentarnos ante el altar a adorar, reconocemos que somos pecadores. Y después, si es domingo, por ejemplo, se canta el Gloria, exaltando la gloria de nuestro Señor, de Dios. Y después, antes de las lecturas, escuchamos nosotros algo que se llama oración colecta. ¿Por qué colecta? Porque en esta oración se condensan todas las intenciones de oración de toda la asamblea. Por eso dice, esta oración colecta todas estas intenciones, todo lo que tú llevas en tu corazón, en tu mente, a poner delante del Señor, ya sean peticiones, ya sean agradecimientos, ya sean súplicas. Esta oración las colecta y las ofrece al Señor. Y la oración colecta siempre es muy bueno ponerle atención justo antes de las lecturas. ¿Por qué? Porque nos va a dar una muy buena idea de para qué estamos reunidos en esta asamblea. Sabemos que cada Santa Misa estamos allí para ofrecerle a Dios Padre el único sacrificio perfecto y agradable a su vista, el cuerpo y la sangre de su Hijo. Pero tenemos intenciones particulares en cada una de estas celebraciones. Pues la oración colecta nos da una muy buena idea de para qué nos hemos reunido particularmente en esa ocasión. Y cuando tenemos una fiesta, una solemnidad, pues la oración colecta va en este sentido. Entonces mira, escuchemos de qué se trata esta oración de esta fiesta. El sacerdote dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo. Ya continúa el sacerdote. Entonces fíjate, le pedimos a Dios, a Él le decimos a ti, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo. ¿Te fijas cómo ya la oración colecta nos puso al tanto de lo que estamos celebrando? Haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Una de las características de los reyes era que liberaban de la esclavitud de sus súbditos. Había reyes extranjeros, reyes opresores, y venía el verdadero rey y los liberaba a los suyos de la opresión. Pues aquí nosotros hablamos, toda criatura liberada de esclavitud sirva a tu majestad, Señor. Más adelante compartiré más oraciones de esta liturgia de la solemnidad de Cristo Rey. Ahora vayamos un poco a la Biblia. ¿Qué clase de rey es Jesús? De eso estamos hablando. Quiero compartir unos pasajes bíblicos. Voy a basarme en el Evangelio de San Mateo. Mateo es el primero de los evangelios, para aquellos que están un poco familiarizados con la Biblia. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3. Aquí va a iniciar la predicación de Juan Bautista, que es el precursor, el que viene antes de Jesús. Y mira lo que dice a partir del versículo 1. Mateo 3, a partir del versículo 1. Por aquellos días se presenta Juan, el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Juan habla de que ha llegado el reino. Vamos, cuando escuchamos reino, sin duda, tiene que haber un rey. No existe un reino sin rey. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Y estamos hablando que Juan es el que viene a preparar el camino, el precursor. Entonces ya, a la mente y a los oídos de aquellos que escuchan la predicación de Juan, algo inmediatamente salta. Conviértanse, bien, lo entendemos, somos pecadores, necesitamos conversión. Pero conviértanse, ¿por qué? Porque ha llegado el reino. Ah, caray, ¿y eso qué significa? Tal vez para nosotros, a casi 2000 años de distancia, que muchos de nosotros no somos judíos de familia y no estamos en esta mentalidad judía, no nos dice mucho esto del reino. O tal vez lo hemos escuchado tanto y estamos tan acostumbrados a escuchar el reino de Dios, el reino de los cielos, que no lo entendemos en su totalidad. Pero para un judío, viviendo hace 2000 años en Judea, escuchar el reino
ha llegado, es una cosa, vamos, noticia de última hora. ¿Y qué noticia? Por eso el evangelio en griego significa el buen mensaje, el buen anuncio, la buena nueva, la buena noticia. Ha llegado el reino. ¿Cómo? ¿Cómo que ha llegado el reino? Y entonces Juan comienza a traer una gran cantidad de seguidores y de discípulos porque se corre la voz. Hay uno en el desierto que dice que el reino ya llegó. Esto significa que existía un ambiente de expectación, existía un ambiente de espera. El pueblo de Israel estaba a la espera del reino. Lo consideraban ya algo inminente. Y por eso Juan es tan popular. Y por eso Juan es tan importante. Porque él, en este clímax de popularidad, podría haberse querido apropiar para él lo que no era de él. Y sin embargo no lo hace. Juan dice, es propio que él sea exaltado y yo decrezca. Yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesús, voy a ir al capítulo 12 por ejemplo, hace múltiples referencias al reino. Pero ¿qué les parece si estas múltiples referencias se las comparto después de este corte? Porque tenemos que hacer uno ahora. Entonces yo los invito, quédense con nosotros, tomen su Biblia. Estamos hablando hoy de Jesucristo Rey. Pero ¿qué clase de rey es Jesús? Entonces ya regresamos. No se vayan. Your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Teníamos estas bellísimas imágenes de la explanada Juan Pablo II, donde está la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde donde María Visión lleva esta luz católica a muchísimos rincones. Gracias por seguir con nosotros. También agradezco a los que ya se están comunicando vía telefónica, ya tengo algunas de sus llamadas, o vía correo electrónico, gracias. Les recuerdo, si ustedes gustan hacernos la labor más sencilla, cuando nos escriban un correo electrónico, en la línea donde dice asunto o subject, pueden incluir de su nombre y de qué parte nos escriben, de qué parte nos están escribiendo, de qué parte del mundo, porque esto, bueno, he recibido algunos correos aquí que vienen de Centroamérica, de Sudamérica. Es muy bonito siempre que pongan de qué parte nos están viendo. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, vamos al tema otra vez. ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué clase de rey es Jesús? Y tomábamos el Evangelio de San Mateo y veíamos cómo en el inicio del Evangelio aparece San Juan Bautista diciendo, conviértanse porque el reino está cerca. El reino ha llegado, perdón, el reino ha llegado. Y decía yo que estas afirmaciones de parte de Juan fueron las que le lograron una gran popularidad y que su audiencia se multiplicara, porque para un judío esto significaba algo extraordinario, casi que nosotros no tenemos forma de comprenderlo porque no estamos en ese contexto, pero que a un judío le dijeran el reino ha llegado es una cosa majestuosa. Mira, antes de continuar con la Biblia voy a ponerte un poco en contexto. Existe muchísima evidencia histórica de literatura, por ejemplo, que se llama intertestamentaria, qué palabrota, literatura intertestamentaria, es decir, la literatura que fue escrita, elaborada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que muchos de ellos no son escritos inspirados, no son palabra de Dios, pero nos sirven como documentos para darnos una idea de cuál era la mentalidad, cuáles eran las expectativas del pueblo judío en esos siglos previos a la llegada de Jesús. En particular el siglo previo, los 100 años previos a la llegada, a la venida de Jesús, al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Existe amplia evidencia de que ya existía una expectación mesiánica altísima. El pueblo esperaba la inminente venida del Mesías. Incluso esto queda plasmado, por ejemplo, en los escritos de Josefo, de Flavio Josefo, este historiador, porque él describe cómo hubo muchísimos que se autoproclamaron Mesías y que obviamente eran falsos y cayeron. Y el mismo Josefo
quiso pues asignarle este título por allí a alguno de sus mecenas, ¿no? A algunos de los que lo favorecían con dinero. Esto es solamente una prueba más de cómo ya existía una mentalidad de expectativa, de que el Mesías estaba por venir, de que que iba a restaurar el reino, estaría ya por llegar. Ahora, ¿qué sucede? Llega Juan y empieza a hablar de esta manera, pero luego Juan dice, yo no soy, y apunta hacia otro lugar. ¿A quién apunta? A Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús niega estas acusaciones, vamos a ponerle así, estas buenas acusaciones de que el reino ha llegado y que el reino lo trae Él. No, al contrario, lo afirma todo. Y vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, que es solamente una pequeña muestra. Los evangelios están llenos de ejemplos de este tipo, cada quien que los busque en su casa. Pero estoy en San Mateo, capítulo 12, en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Entonces fíjense esto, Tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Palabra de Dios. Pues yo les digo que hay aquí algo mayor que el templo. Aquí es, bueno, podríamos hacer programas enteros de este pasaje. A lo que yo voy es a esto. ¿Qué argumento utiliza Jesús para defenderse de esta acusación? Les recuerda lo que en alguna ocasión hizo David y los que iban con David. David y los que le acompañaban, dice. Se compara con David y compara Jesús a sus discípulos con los discípulos, por así llamarle, de David. Esto no es poca cosa, porque hay que recordar entonces aquí quién es David y qué representa. David representa, junto con su hijo Salomón, el esplendor de Israel, el punto máximo del pueblo elegido. Nunca en su historia el pueblo de Israel tuvo un culmen tan esplendoroso. El rey David es el modelo de los reyes de Israel. Es el ejemplo perfecto de este rey, sacerdote, profeta. Y Jesús se compara con él. Jesús se compara con él. Todavía más, aquí habría mucho que hablar del sacerdocio también. Como Jesús dice, ¿no saben ustedes que los sacerdotes pueden quebrar el sábado sin incurrir en culpa? Está comparándose él mismo con un sumo sacerdote y a sus discípulos con los levitas sacerdotes que servían junto con el sumo sacerdote. Está hablando de instaurar un nuevo sacerdocio para una nueva alianza. Pero ese es otro tema. Vamos a continuar en este capítulo 12 buscando más claves de cómo Jesús se identifica con este rey David. Si continuamos nosotros leyendo, vamos a ir, por ejemplo, ahora a partir del versículo 22, en el mismo capítulo 12. Es aquel pasaje en el cual le presentan a un endemoniado ciego y mudo. Un endemoniado ciego y mudo. Y Jesús lo cura. Entonces ya podía ver y hablar. Y dice, viene el versículo 23, Mateo 12, 23. Y toda la gente asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Se preguntaban, asombrados, ¿no será este el hijo de David? ¿Por qué dice esto la gente? ¿No será este el hijo de David? ¿A qué se refieren? Se están refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento, en particular a la que viene en el segundo libro del profeta Samuel, que vamos a leer más adelante, donde Dios había hecho una alianza, había jurado una alianza con David, y esta alianza decía, palabra de Dios literalmente, que el trono de David duraría por siempre y que su hijo se sentaría en ese trono eternamente. El pueblo judío entonces esperaba la restauración de aquel reino de David y esperaba que el hijo de David viniera
Y Juan entonces ya había hablado que el reino había llegado. Y Jesús hacía todos estos prodigios, estas señales milagrosas, que eran signos que habían de acompañar la restauración del reino. Los judíos sabían todo esto. Y por eso al ver a Jesús hacer estas maravillas decían, ¿no será este el hijo de David? Miren, hay que entender muy bien esto. Les decía yo que justo en los años previos a que Jesús naciera, había una gran expectativa. Habían existido personajes que habían pretendido usurpar este lugar del rey de Israel, ¿no? Uno de ellos había sido Herodes, por ejemplo. Herodes llamado el Grande, que había reconstruido el templo, es el tercer templo. Pero Herodes, a pesar de que hacía unas fastuosas manifestaciones de su religiosidad, era un hombre que no era judío, era un idumeo, era un gentil. Y sin embargo él comía comida kosher, por así llamarle, comida pura únicamente. Había reconstruido el templo, hacía fastuosas manifestaciones religiosas. Para algunos podría parecer pues que tal vez Herodes sería este rey que habría de venir, con todos sus defectos que eran muchísimos. Herodes tenía unas contradicciones de vida, tenía una paranoia que lo llevó a matar esposas, que lo llevó a matar a sus propios hijos. Hay que recordar no menos aquel pasaje de la matanza de los inocentes. Herodes en su paranoia, cuando aquellos magos venidos de Oriente le manifiestan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes dice, no, como que un rey, y manda a matar a todos estos niños. Bueno, el pueblo decía, ¿no será Herodes? Algunos se llegaban a preguntar, dicen, después de todo tiene defectos, pero pues también Salomón tenía muchísimos defectos. Y por eso cuando Jesús llega, empieza a intrigar a las personas, pero en el sentido bueno. Empieza a hacer que las personas se pregunten, se cuestionen, ¿no será este el hijo de David? Y aquí yo recuerdo las palabras del Papa Pablo VI, que decía, el cristiano tiene que ir por el mundo, tiene que ir por su vida, haciendo que todos a su alrededor se cuestionen cosas. Con el solo hecho de ver a un cristiano, el mundo a su alrededor tendría que preguntarse, ¿qué tiene este de diferente? ¿Por qué este vive como vive? ¿Por qué este piensa lo que piensa? ¿Por qué este afirma lo que afirma? El cristiano tiene que ir por su vida haciendo que todo el mundo se pregunte, se cuestione, pero no para mal, sino para bien. Justo como Jesús hacía. ¿No será este el hijo de David? De eso estamos hablando hoy. ¿Qué clase de rey es Jesús? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos, gracias por continuar con nosotros en la señal de María Visión. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, hoy con el tema ¿qué clase de rey es Jesús? Agradezco sus correos electrónicos, sus llamadas. Estoy viendo correos desde Villa Allende, en Veracruz, bellísimo estado en la República Mexicana, desde Querétaro, de Sombrerete, Zacatecas, de Cancún, Quintana Roo, bellísimo también. Un correo electrónico desde Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias y muchísimos saludos a todos ustedes. Vamos a continuar con el tema. Estábamos viendo en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo cómo nuestro Señor primero se compara con David en aquella acusación que le hacen de que sus discípulos arrancan espigas en sábado. Él dice, bueno, ¿no recuerdan aquel pasaje, aquel episodio donde David también entró al templo y tomó los panes que no le era lícito tomar, etcétera? Se compara con David y David es el rey por antonomasia de los judíos. Bueno, estamos ahora en este otro pasaje donde el Señor cura, sana a un endemoniado ciego y mudo. Y la gente dice, asombrada decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Beelzebul, príncipe de los demonios.
Él, Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. No podemos empezar a imaginarlo, nuevamente lo digo, la magnitud de esta afirmación de Jesús en medio de los fariseos, que eran maestros de la ley, que conocían las profecías, que esperaban también, al menos eso decían, la venida de un Mesías. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Imaginen esa afirmación en medio de aquel grupo de fariseos incrédulos. Nuevamente, se acaba de comparar con David y ahora les dice, es que ya el reino ha llegado. Está diciendo, yo soy el rey que había prometido Dios en aquella alianza con David. Yo soy el hijo de David, el que se sentará en el trono por siempre y tendrá a sus pies a todas las naciones. Eso está diciendo Jesús. Si no crean, esto de que los fariseos no les cayera muy bien Jesús no era por cualquier cosa. Las afirmaciones que Jesús hace siempre son de un poder, de un peso impresionante. Si continuamos nosotros leyendo, y vamos ahora más adelante en el mismo capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar un pasaje por allí a partir del versículo 38, Mateo 12, 38 y en adelante, donde estos mismos le dicen algunos escribas y fariseos le dicen, maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Habían visto muchísimos signos ya. Y Jesús les dice, generación malvada, no tendrán otro signo más que el signo de Jonás. Y continúa, ¿no? Y dice en Mateo 12, 42 lo siguiente. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Palabra de Dios. Está Jesús citando un pasaje de la Primera de Reyes, en el capítulo 10, pueden buscarlo, en el cual viene este episodio de esta reina del sur, que viene maravillada, porque ha escuchado hablar de este Salomón, de este rey majestuoso de Israel, y ha venido a admirar y a escuchar su sabiduría. Dice, si esta reina vino de los confines de la tierra a escuchar a Salomón, aquí hay algo más que Salomón, aquí hay uno más grande que Salomón, y ustedes no lo admiran, ustedes no le dan el lugar que se merece. Pues entonces esta reina dice, el día del juicio se levantará y será la que los condene. Y aquí vamos a hacer otro breve paréntesis. Salomón, ¿quién es Salomón? Salomón es hijo de David, es el hijo de David. Su madre es Betsabé, hijo de David, hijo de Betsabé, rey de Israel. Y les decía yo hace unos instantes que el reinado de David y después el reinado de Salomón es el punto máximo, el culmen de los reyes de Israel, del reinado de Israel. Porque bajo el reinado de David y de Salomón, no solamente estuvieron unificadas las 12 tribus, no solamente hubo un culto unificado en el templo en Jerusalén, sino que bajo el reinado de David y el reinado de Salomón se incluyeron a este reino de bendiciones otros pueblos que no eran de estas 12 tribus. Otros pueblos, viendo la bendición que traía la alianza de Dios de la cual disfrutaba Israel bajo el reinado de Salomón, quisieron gozar también de estas bendiciones, al grado que llegaban pueblos extranjeros y le mandaban tributos a Salomón para que ofreciera culto al rey de Israel, porque querían participar de esas bendiciones que eran evidentes a todos. Evidentes a todos. Recuerda que es Salomón el que construye aquel primer templo majestuoso y le llama casa de oración para todos los pueblos, no únicamente para los judíos. El reinado
del rey de Israel, David, Salomón, que es su hijo, estaba destinado a ser un reinado para todas las naciones. Todos los judíos, fieles a las palabras del Señor, esperaban que el culto del único y verdadero Dios se extendiera por todo el mundo y llegara un momento en que todos reconocieran al rey de Israel como el único rey, al Dios de Israel como el único Dios. Esto está hallado también en las promesas, en las alianzas que Dios hace con Abraham, muchos siglos antes. Hay que recordar que la historia de la salvación se desarrolla a lo largo y a través de alianzas. Y yo he hablado mucho de esto también en este programa. La primera de las alianzas que reconocemos es aquella con Adán como mediador. Después viene una alianza con Noé. Después viene la alianza que Dios hace con Abraham. Y hay que recordar las promesas, los juramentos que Dios le hace a Abraham. Uno de ellos dice, de tu linaje, o a través de tu linaje, de tu descendencia, surgirán reyes de naciones. Pero hay otro todavía más importante. Dice, Dios le jura a Abraham, le hace una alianza y le dice, a través de tu linaje se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Una bendición universal. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra católico en griego? Universal. Las promesas de Dios, los juramentos de Dios que se manifestaron en alianzas, involucraban que poco a poco Dios fuera haciendo crecer su familia, porque una alianza es eso, un lazo familiar sagrado a través del cual Dios nos toma de ser simples criaturas y nos eleva a ser sus hijos, su familia. Y Dios va haciendo crecer su familia a través de alianzas. Adán y Eva, un matrimonio. Noé, su esposa y sus hijos, ya una familia más grande. Abraham, tribus. Después viene Moisés, una nación. Solamente los judíos eran parte de la alianza con Moisés. Pero después viene con David, un reino, donde además de las 12 tribus de Israel, hay otros pueblos que ya gozan de estas bendiciones. Pero no culminaba allí. A través de tu linaje se bendecirán todos los pueblos de la tierra, le había dicho Dios a Abraham. Faltaba todavía extender esta familia más, a todos los pueblos de la tierra. Pues con David y con Salomón, casi llegan a cumplimiento estos juramentos de Dios. Esta alianza que pretende que sea una familia de Dios universal, casi llega a su cumplimiento con ellos. Pero ¿qué sucede con David y qué sucede con Salomón? Salomón se hace un infiel, se hace un idólatra. Toma 700 esposas, 300 concubinas y comienza a erigir altares a los dioses que no son dioses, a los dioses extranjeros, a los dioses paganos. Y producto de esto, el reino unificado, las 12 tribus que estaban unificadas bajo el reinado de David y de Salomón, se divide. Y no volverá a unirse este reino hasta que venga este rey anhelado, este rey profeta, este rey Mesías. Mesías es una palabra en hebreo que significa ungido. Ungido es lo mismo que el Cristo. Cristo en griego significa eso, ungido. Salomón, por su idolatría, hace que el reino se divida y el hijo de Salomón ya no va a tener a estas tribus unificadas. Y el esplendor y la gloria y la majestad del reino de Israel, de su templo majestuoso que es casa de oración para todas las naciones, va en declive, en decadencia. Al grado que este reino dividido va a ser después asolado por muchísimos reinos extranjeros que los van a tomar, los van a deportar, los van a exiliar, van a destruir su templo, y de la gloria de David y de Salomón quedará únicamente el recuerdo y la esperanza a través de la boca de los profetas de que vendrá uno que restaurará todo aquello a su gloria original y más allá. ¿Quién es ese uno que habría de venir y que habría de restaurar todo aquello? Jesús. Jesús. Y te he dicho yo que en los años previos a la venida de Jesús había un clima de expectación, había un clima de ya viene, ya lo veían así. Y nosotros vamos a encontrar en Jesús esta figura. Y todos los evangelistas nos van a presentar a Jesús como este rey prometido, el Mesías, el ungido,
el Cristo, el que va a tomar las alianzas de Dios y le va a dar cumplimiento definitivo. Y ahora sí, el reino del verdadero Dios se extenderá a todas las naciones de la tierra. Será una bendición universal, será una bendición católica. Vamos a hacer un corte. Tenemos que hacer un corte más. Yo te invito a que te quedes, será muy breve. Estamos hablando de qué clase de rey es Jesús. Ya regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. You sent your Son luzcatólica.com. from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Hoy hablando de qué clase de rey es Jesús. Y estábamos viendo entonces cómo Jesús viene a ser este rey prometido que va a restaurar esta monarquía de David y de Salomón a su esplendor. Y va a extender este reinado del rey de Israel y del verdadero Dios, el único Dios, a todas las naciones de la tierra, no únicamente a las 12 tribus, sino que será entonces una bendición universal en cumplimiento de las alianzas que Dios había pactado con Abraham. Te decía yo que las alianzas son el eje que nos marcan la historia de la salvación. Y después de las alianzas con Abraham, vamos a encontrar una alianza que Dios hace con David, que ya te la había comentado hace unos instantes. Esta viene en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12. Les pongo un poco en contexto. Está David, y David dice: ¿cómo es posible que yo habito una casa de cedro, mientras el arca de Dios, el arca de la alianza, habita en una tienda de lona? ¿Recuerdas? El arca de la alianza estaba en una tienda, la tienda del encuentro. Y David dice: ¿cómo puede ser que yo estoy en una casa de cedro y el arca de Dios en una tienda de lona? Entonces David dice: quiero hacerle una casa a Dios. Es la idea, la inspiración que David tiene de construir un templo. En el hebreo esto es equivalente, casa, templo. Y entonces el profeta Natán le dice al rey: anda, haz lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David lo siguiente. Esto dice el Señor: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. Y continúa hablando el Señor, ¿no? Y le dice: bueno, pues di esto a mi siervo David. Así habla el Señor: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño. Recuerda, David era un pastor de ovejas, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. El Señor empieza a hacer esta alianza con David y le hace juramentos. Voy a hacerte un nombre grande, una dinastía, como los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. Continúa el Señor. Dice: Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará a ti una casa. Mira cómo es el Señor. David tenía la intención de él edificarle una casa a Dios. Y Dios dice: ¿tú me vas a hacer una casa a mí? No, yo te voy a hacer una casa a ti. Y una casa en la Biblia aquí es el equivalente a hacerte una dinastía, un linaje que durará por siempre. Va a continuar adelante. Y cuando tus días se hayan cumplido, le dice el Señor a David, y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo.
Esto es muy importante. Esta es la primera vez en la Biblia que a un individuo particular se le llama hijo de Dios. Dios dice, yo seré para él padre, él será para mí hijo. Antes de esto, habíamos escuchado cómo Dios se refería al pueblo de Israel como su primogénito, pero a todo el pueblo, no a un individuo. Aquí ya viene, él será para mí un hijo, yo seré para él padre. Esto significa que el hijo de David también será hijo de Dios. Ten esto en mente. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Esto es muy importante. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido, ¿sí? Pero el Señor también lo quitó por su infidelidad. Lo apartó, luzcatólica.com. no prolongó su dinastía. ¿Qué le promete aquí a David? A tu hijo va a pecar, sí, como Salomón, y ciertamente yo lo voy a castigar, lo voy a corregir como un padre, pero no lo apartaré de mí. Su dinastía no la borraré. Esa dinastía la voy a respetar. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Palabra de Dios. Dios haciendo una alianza con David. Qué cosas tan impresionantes le ha prometido. Y por eso nosotros, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo siguiente. Los evangelistas, ya te decía yo en el bloque anterior, no dejan lugar a dudas que Jesucristo es este nuevo rey, este rey de la línea de David, este rey que viene a llevar a su plenitud definitiva las alianzas, a establecer verdaderamente el reino universal, donde tendrán cabida todos los pueblos. Y por eso San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1, mira esto, en el primer versículo del Nuevo Testamento, San Mateo dice lo siguiente: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta es una afirmación poderosísima. Desde el primer instante de su evangelio, Mateo no deja lugar a dudas y quiere que sus lectores, que su audiencia, que principalmente es judía, tenga bien claro quién es Jesús. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hace énfasis en que es hijo de David? Por la profecía, la alianza que acabamos de leer, que encontramos en el segundo libro de Samuel. Tu hijo, le había dicho Dios a David, será mi hijo, yo seré para él un padre. Su trono estará establecido eternamente. Su casa, tu casa, le había dicho a David, permanecerá por los siglos. Hijo de David. Y el hijo de David también iba a ser hijo de Dios, según esa alianza, esa profecía. Solo que a diferencia de Salomón, que si era un hijo, podemos llamarle adoptivo de Dios, o un hijo de Dios en la manera de que somos hijos de Dios por ser seres humanos, bueno, podemos decir esto, y por un afecto, un cariño especial que Dios manifiesta. Salomón es de esta manera hijo de Dios. Pero ¿de qué manera es Jesús hijo de Dios? No por adopción, no por cariño, sino por naturaleza. Es engendrado, no creado, decimos en el credo los cristianos. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que también es hijo de David, es descendiente de David. Y para probar que es descendiente de David, ¿qué hace Mateo al inicio de su evangelio? Da la genealogía de Jesús, partiendo desde Abraham, culminando con Cristo. Y los estudiosos bíblicos han notado en esta genealogía de Jesús que nos presenta San Mateo, que viene dividida en 3 partes de 14 eslabones cada una. 3 partes de 14 eslabones cada una. Pero es curioso porque en el hebreo, así como en el latín, las letras también representan números. Y el número 14 se representa con las mismas letras que se representa el nombre del rey David. Entonces viene aquí 3 veces reafirmado el nombre de David en la genealogía de Cristo, como para que no quede lugar a dudas, que Él es el rey esperado, el que va a restaurar a su majestad, a su majestuosidad,
la monarquía de David y de Salomón. Él es el verdadero hijo de David, el que va a construir el verdadero templo, el verdadero rey, profeta y sacerdote, el que va a restaurar todos los signos de aquel reinado de David. Y para concluir, antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero brevísimamente, les presento un libro. A ver, les presento un libro aquí. Este es un libro de un autor que si ustedes siguen este programa con frecuencia, pues lo conocen muy bien porque yo lo menciono prácticamente cada semana. Scott Hahn, un teólogo que es converso, no es católico de nacimiento, un teólogo que se destaca por hacer las cosas complicadas sencillas y sin embargo siendo siempre total y absolutamente fiel al magisterio de la Iglesia, algo importantísimo, importantísimo. Este libro se llama La fe es razonable, se lo recomiendo muchísimo. Y en este libro, el doctor Scott Hahn nos da, entre otras cosas, algunas marcas y características bíblicas del reinado de David, que por fuerza tiene que tener el reinado del Mesías que venga, es como la prueba. ¿Cumple este supuesto Mesías con las características del reino de David? Y entonces aquí viene la prueba bíblica de que sí, el reino de Cristo cumple con todas estas características del reino de David. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la primera, la monarquía davídica se fundó sobre una alianza divina, y ya lo veíamos en el pasaje de Segunda de Samuel. Pues bien, es que ojalá tuviéramos tiempo de leer esto, pero si tú vas al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, y lees el pasaje de la Anunciación, donde el arcángel Gabriel habla con María, hazlo de tarea. Te vas a encontrar que en el pasaje de la Anunciación está el ángel hablando por Dios, diciéndole a María que se han cumplido estas promesas de Dios, que esa alianza hecha a David, que se está plasmada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, está encontrando su cumplimiento con ese niño que María va a llevar en su vientre. El anuncio del ángel a María es un anuncio de buenas nuevas, de alegría, porque dice, el reino ciertamente ha llegado. Pero no solamente eso, Jesús asocia su dignidad real con una nueva alianza. Ciertamente, si la monarquía de David se fundaba sobre una alianza, también el reinado de Jesús se funda sobre una alianza. Y Jesús dice, en el culmen, en esta última cena con sus discípulos, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Funda su reinado sobre una alianza también. Todavía más, en Lucas 22, 29, Jesús dice que el Padre le ha asignado un reino. Pero allí la palabra griega literalmente dice, el Padre le ha alianzado, le ha dado en alianza un reino. Número 2. El monarca davídico sería hijo de Dios. Esto ya lo hemos visto. Jesús es no solamente un hijo adoptado de Dios, no, es el hijo natural e engendrado por Dios. Y utiliza este título en muchas partes del Nuevo Testamento. Número 3. El hijo de David sería el Cristo, el ungido. Y este título, Cristo, es un título preferido de Jesús desde el inicio del Nuevo Testamento. Entonces, por eso decimos, ciertamente dice Scott Hahn, Él es el Cristo del Señor, el ungido del Señor. Título que se aplica únicamente a los reyes en el Antiguo Testamento, el ungido. Número 4. La casa de David estaba indudablemente vinculada a Jerusalén. Y Jesús hace de Jerusalén el centro de su vida y peregrina en ella hasta morir en ella. La monarquía de David también estaba vinculada al templo y muchísimos pasajes de la vida de Jesús suceden en el templo. El clímax incluso se alcanza cuando Jesús llega a Jerusalén al templo a purificarlo. Y más aún, Jesús con su muerte y resurrección prueba que Él es el nuevo templo. Número 6. El rey davídico estaba destinado a regir sobre las 12 tribus de Israel, pero también sobre todas las naciones. Ya hemos hablado de esto. Y Jesús viene verdaderamente a unificar a las tribus, pero no solamente a ellos, sino a llamar a todos los pueblos de la tierra a este nuevo reino, reino universal. Por último, el reinado de David estaba destinado a ser eterno. Y allí vamos a encontrar en la Anunciación, en Lucas 1, cómo el arcángel Gabriel le dice a María que Jesús reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Había tres rasgos últimos, podemos decirle secundarios, pero también muy importantes del reinado de David. Uno de ellos, en la monarquía davídica existía la figura de la reina madre. La reina no era la esposa del rey, porque los reyes solían tener muchas esposas, sino la madre del rey. Y con Salomón vemos cómo Betsabé tiene este carácter de reina.
el rey la hace sentar a su derecha, el rey la hace su principal consejera, el rey le hace reverencia incluso a ella. La reina madre era un aspecto fundamental del reino de David, y en el reino de Jesús la reina madre existe también. No es la esposa del rey, es la madre del rey, María. Otro aspecto del reino de David: existían muchos ministros al servicio del rey, pero existía un primer ministro, un mayordomo real, aquel a quien el rey le daba las llaves en caso de ausencia, como en Isaías capítulo 22. Pues Jesús va a tener muchos ministros, 12, igual que la monarquía davídica, pero va a tener un primer ministro que tendrá las llaves, Pedro. Y por último, muy importante, los rabinos habían dicho que en la era mesiánica todos los sacrificios del templo cesarían, excepto el sacrificio de Todá, el sacrificio de acción de gracias. ¿Cuál es el sacrificio de acción de gracias? La Eucaristía, la misa, el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el sacrificio de la nueva alianza, el sacrificio del reino, a través del cual todos somos incorporados a este cuerpo de Cristo, a este reino universal para ser parte de la familia de Dios. Cristo es verdaderamente Rey, es el Rey prometido por las profecías, por las alianzas, es el Rey del universo, no es solamente un Rey temporal, un Rey guerrero, sino es un Rey que viene a liberarnos del verdadero opresor, el pecado, que reine en tu corazón, que reine en tu familia, que reine en el mundo entero por siempre. Les agradezco muchísimo sus llamadas, Sebelia Magaña, Francis y Roberto desde Guatemala, Mercedes Romo de San Miguel Alto, Jalisco, Lilia Zacarías, a todos los que se nos han escrito vía correo electrónico, muchísimas gracias, que el Señor los acompañe, que Cristo reine en sus corazones, y si Él nos lo permite, nos encontraremos nuevamente con más razones de nuestra esperanza, con más razones de nuestra fe. Muchas gracias.